Agradezco la presencia de cada uno de ustedes y de los hermanos de la alabanza y al final pues continuamos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, así como están, vamos al Señor para ponernos en sus manos y empezar la administración. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad maravillosa que nos concedes esta mañana, Señor. No quisimos pasar por alto el venir a tu casa a agradecerte y a implorar de tu favor, porque tu misericordia se extiende sobre toda la tierra. Y cada uno de aquellos, Señor, que son conscientes de esta gran verdad, Señor, se acercan a ti para darte alabanza y reconocer esa intervención tuya. Yo te ruego, Señor, que tomes en tus manos cada uno de los aquí presentes. Su corazón, Señor, nuestro corazón, esté receptivo a tu palabra y como tú lo hayas dispuesto, nos ministres, Señor, ya que tú tienes la facultad de hacerlo individualmente. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, gracias. Aleluya. Puede ocupar su lugar. Gloria a Dios. Hermanos, la vez pasada que me tocó ministrar desde aquí, desde este lugar, les hablé acerca de la manera la inquietud de podernos activar en el servicio, en la obra del Señor. Y creo que siempre debemos estar preocupados por ello, ya que si formamos parte del cuerpo de Cristo es por una razón importante y debemos de cumplirla, hermanos, mientras que estamos aquí en la tierra. Hoy pretendo dirigirme a aquellos que están involucrados en el servicio para dar una palabra de orientación. Y esta palabra de orientación nos ayude para poder avanzar en ese compromiso que hicimos, en poder disponernos en las manos del Señor y poder cumplir con nuestro ministerio. No incurrir en el fracaso, no caer en el fracaso, porque sí hay muchos que inician pero no terminan. Entonces la intención primera de esta administración es aquellos que están involucrados en el servicio, y creo que también puede servir aquellos que tienen la aspiración, ¿verdad? Aquellos que desean, tienen esa inquietud en su corazón, pero todavía no han dado ese paso. Creo que también les puede servir. Y no obstante, si usted todavía no está involucrado en el servicio, yo creo que también puede haber alguna palabra que pueda ministrar su corazón. Así es que no se sienta excluido. Si usted dice, no, pues es que yo no estoy trabajando en la iglesia, no estoy haciendo ningún servicio, qué bueno que está aquí esta mañana. Y yo creo que el Señor sigue adelante en ese plan que tiene para su vida, y que a lo mejor usted o no lo ha detectado, no lo ha descubierto, o le ha rehuido, le ha sacado por ahí. Creo que también el Señor puede aprovechar para darle una palabra ahí a su corazón. Bien, el título que les presento, hermanos, en esta mañana es hablar acerca de un ministerio trunco. Un ministerio trunco. Con trunco debemos de entender algo que está incompleto o algo sin terminar. Algo incompleto o sin terminar. Un ministerio trunco.
no deseamos que eso suceda en nuestras vidas. Ahorita yo les decía que hay muchos que inician y están haciendo, pero no terminan el ministerio al cual el Señor los ha llamado. Y quisiera tomar como base en la Sagrada Escritura a un personaje bíblico muy conocido por nosotros, y me refiero a la vida de Moisés. Moisés, él experimentó un ministerio trunco. Dios le había dado un trabajo para realizar a Moisés. Ese trabajo consistía en poder sacar al pueblo de Israel que estaba cautivo ahí en Egipto, y después de sacarlo, llevarlo a una nueva tierra, a la tierra que fluye leche y miel. Esa era la encomienda que Dios le había dado a Moisés: sacar al pueblo de la esclavitud, guiarlo y meterlo a la tierra prometida. Pero todos nosotros sabemos, hermano, por lo que nos dice la Sagrada Escritura, que Moisés no completó el propósito de Dios, no logró entrar a la tierra prometida y no logró introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. El propósito final se logró, que el pueblo entrara a la tierra prometida, pero no encabezado por Moisés. Entonces yo quiero apoyarme ahí para decir, en Moisés tenemos un ejemplo de un ministerio trunco, un ministerio que no se completó, un ministerio que no se terminó. Después de casi 40 años de guiar al pueblo por el desierto y estar casi ya para entrar a la tierra prometida, estar a las puertas de ese nuevo país, resulta que algo sucedió que no se le permitió a Moisés concluir esa labor. El versículo que nos dice o nos da esta información lo encontramos en Números 20:12, donde dice: por tanto, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Fueron palabras de Dios a Moisés: no meterás a este pueblo. Aquí la cuestión es ¿qué sucedió con Moisés? ¿Qué sucedió para que no haya podido cumplir ese ministerio, esa encomienda? ¿Qué sucedió? Es la pregunta aquí fuerte, y es lo que yo quisiera compartir y sacar una enseñanza, una administración, para que no nos vaya a suceder algo parecido a nosotros, hermanos. Por eso hablé de una palabra de orientación para todos aquellos que están involucrados en el servicio. Lo deseable para Dios, y yo creo que también lo deseable para todos aquellos que han probado el estar sirviendo a Dios, es poder cumplir el ministerio. En lugar de recibir la palabra de que no terminaremos esa labor, que podamos expresar otras palabras como las que expresó el apóstol Pablo cuando dijo: he acabado la carrera, ¿sí? He guardado la fe, he concluido mi labor aquí, por lo demás me espera la corona de vida. Yo creo que es lo deseable, pero esto no se logra por casualidad, les advierto, amados hermanos servidores. Esto no se logra nada más porque sí, sino que es producto de una vigilancia cotidiana, es producto de un estar continuamente vigilando nuestra vida para hacer las correcciones necesarias. Somos privilegiados en el hecho de que Dios nos da un lugar para servir en su obra, pero hay responsabilidad también fuerte de estar siempre vigilando para que no vaya a suceder lo que sucedió con Moisés. Entonces,
yo pregunto, ¿por qué Moisés experimentó un ministerio trunco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debió? Pretendo dar dos respuestas a través de los dos puntos que quiero abarcar en esta administración. ¿Por qué Moisés experimentó un ministerio trunco? La primera respuesta que doy es porque permitió que las pasiones lo dominaran. Permitió que las pasiones lo dominaran. Y cuando me refiero a pasiones, no me estoy refiriendo a pasiones en el orden correcto, sino más bien en un sentido negativo, las pasiones carnales. Permitió en un momento dado que las pasiones dominaran su vida, aunque fuera por un tiempo corto, un momento, pero permitió que esas pasiones rebasaran un límite. Usted dirá, me parece algo difícil pensar que Moisés pudo haber sido dominado por las pasiones, porque hay palabras en la Sagrada Escritura que se refieren a Moisés y dan algunas cualidades muy destacadas, muy destacadas. Y la mansedumbre era una cualidad de Moisés, era el hombre más manso de la tierra, eso dice la Sagrada Escritura. Entonces, pudiera parecer que lo que yo estoy expresando en este momento pudiera resultar paradójico o contradictorio, pero quiero un poquito argumentar, hermanos, por el hecho de que concluyo con esta situación. Moisés, hay algunas etapas en su vida en la cual puedo visualizar que tenía problemas con esta cuestión de las pasiones. Y me voy a referir a la primera pasión que yo veo que Moisés tenía una batalla continua, y me refiero al enojo. Al enojo. Para eso quiero remitirme y hacer lectura de algunos versículos de la palabra del Señor que quizá no nos hayamos detenido mucho a analizarlo, pero quiero recordarles. Por ejemplo, allí en el capítulo 16 de Éxodo y versículo 20, dice literalmente, dice, y se enojó contra ellos Moisés. Moisés se enojó contra ellos. ¿Quiénes eran ellos? Eran aquellos que Moisés les había dicho que al recoger el maná nada más recogieran la porción necesaria, que no recogieran más, que no acapararan el maná. Pero algunos no lo hicieron así, sino que recogieron más de lo que necesitaban, y al día siguiente vieron que ese maná se descompuso, ese maná hedió, ese maná se corrompió. Entonces dice ahí literalmente la Sagrada Escritura que Moisés se enojó contra ellos. Noten esta palabra, se enojó. Hay otro versículo de la Sagrada Escritura que encuentro allí en el libro de Levíticos, capítulo 10 y versículo 16, que dice, se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. Una vez más Moisés se enojó contra estos dos hijos de Aarón que eran sacerdotes. Ellos por ahí hicieron algo incorrecto, Eleazar e Itamar. No hicieron algo que estaba ya marcado como debiera de realizarse. Y lo que hizo Moisés, dice, se enojó contra ellos. Una vez más manifestó que tenía algo de problemas para manejar esta pasión del enojo, del enojo. Hay un versículo más en el libro de Números, capítulo 31 y versículo 14, que dice, rescato esta parte del versículo, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército. Se enojó Moisés contra los capitanes del ejército. Esto fue aquella ocasión en que el pueblo de Israel iba a vengarse contra otro pueblo que le había causado problemas, y
los capitanes no ejecutaron la orden como debiera de ser. La orden era exterminar con todo, pero ellos no exterminaron todo, sino que preservaron la vida de algunos de esas personas. Entonces Moisés dice ahí, se enojó contra los capitanes del ejército. A lo mejor usted pudiera decir, bueno, es que el enojo de alguna manera era justificado porque no habían hecho las cosas correctamente. Bueno, usted tendrá sus razones para pensar ello, pero enojo es enojo, hermanos. Enojo es enojo. Yo creo que hay maneras de poder manifestar algún tipo de corrección, pero no darle lugar al enojo, que es una pasión, obviamente, que no es correcta y no es aprobada por el Señor. Quiero, aparte de las citas que he leído, mencionar otra que me habla de que hay un agregado a esa pasión, un agregado. Ahí en Números capítulo 16 y versículo 15 dice, entonces Moisés se enojó en gran manera. Aquí ya no solamente aparece la palabra se enojó contra, sino hay un agregado que hace magnificar esa actitud y que se estaba saliendo ya de control. Estaba rebasando ya los límites. Cuando dice la escritura se enojó en gran manera, ya es otra la situación. Nos está dando señales de que algo está rebasando y debemos de tener cuidado en esa situación. En gran manera se enojó Moisés. Y quiero concluir con otra cita bíblica que entiendo que hay un agregado más. En el libro de Éxodo capítulo 32 y versículo 20 dice de Moisés esto, dice, ardió la ira de Moisés. Ardió la ira. Ya no es enojo. No es enojo en gran manera. Ahora hay otra palabra para describir ese sentimiento que es la ira. Y cuando se habla de ira, usted sabe que es una dimensión todavía más fuerte de un enojo. Y cuando dice ardió la ira de Moisés, es un punto bastante fuerte en esta actitud. Entonces yo descubro en Moisés que tenía problemas con ello, hermanos. Tenía problemas y aunque en ocasiones lograba controlar ese punto del enojo, de la ira, pero esto va dejando en nuestras vidas cierto rezago, va debilitando nuestra vida y puede llegar a un momento dado en que se desencadene algo fatal por un momento de ira o de enojo. Entonces es importante como servidores, como siervos del Señor, como aquellos que estamos realizando una labor en el cuerpo de Cristo, estemos continuamente supervisando nuestra vida en cuanto a este rasgo, el enojo, la ira. Va a haber muchas cosas que enfrentemos que si no tenemos control, nos rebase ese sentimiento y hagamos o digamos algo que en un momento dado va a ser catastrófico para nuestra vida o para nuestro ministerio. Por eso quiero llamar la atención a cada uno de aquellos que están involucrados en el servicio para que no vayamos a caer en esta situación. Entonces, la pasión del enojo logró en Moisés hacer algo que creo contribuyó para que el ministerio de Moisés fuera truncado, no concluyera, no se terminara, no pudiera terminar esa labor. Otra pasión que creo que en Moisés logró rebasar el límite y que sumado al enojo, pues es un agregado más. Y quiero nombrar esta pasión como el agobio. Moisés también con regularidad se sentía agobiado.
agobiado, que es una preocupación máxima, un agobio. Durante 40 años, ahorita les decía que Moisés estuvo guiando al pueblo, pero continuamente fue sometido a una situación crítica, porque el pueblo, ante cualquier adversidad, iba contra Moisés y le hacía saber situaciones bastante fuertes. Continuamente Moisés era criticado, continuamente murmuraban en contra de Moisés. Lo agredían a Moisés, le hacían acusaciones falsas a Moisés. Y esto causaba un agobio en la vida de Moisés. Imagínense 40 años estar continuamente, falta agua y ahí van contra Moisés. Ya se aburrieron del maná y querían carne, ya iban contra Moisés. Surgieron serpientes ardientes que mordían a aquellos que se habían rebelado, ya iban contra Moisés. Entonces era una situación bastante fuerte a la cual estaba sometido Moisés, y esto hizo que su vida fuera cada día cargándose de un agobio bastante fuerte. De tal manera que como punto culminante puedo ver en el libro de Números, capítulo 11, versículo 14 y 15, estas palabras que dijo Moisés. Moisés dijo: este pueblo me es pesado en demasía. O sea, me pesa este pueblo. Es una carga fuerte. No sé cómo sobrellevarla. No aguanto ya esta carga. De tal manera que en esa misma cita Moisés se atreve a decirle a Dios algo. Le dice: Dios, si he hallado gracia delante de tus ojos, quítame la vida, mátame, porque ya no soporto esta situación que estoy viviendo. Yo veo que llega a un punto, hermanos, que le rebasa el límite a Moisés. O sea, dejó que esta situación creciera de tal manera que rebasó ese nivel permitido y se desbordó el agobio. Porque para decirle a Dios: mátame ya, quítame la vida, creo que está llegando a este punto extremo. Entonces Moisés tenía este tipo de situaciones bastante fuertes. Tenía problemas con el enojo, tenía problemas con el agobio. Dejaba que las pasiones llegaran a un punto en que lo dominaran, y entonces él hacía cosas que a lo mejor no estaban permitidas. Una de las últimas ocasiones en que Moisés tuvo que vivir una experiencia desagradable con el pueblo, la encontramos en una cita que quiero darle lectura, que encontramos allí en el libro de Números, capítulo 20. A esto ya nos estamos refiriendo ya casi cuando el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida. Aproximadamente aquí habían transcurrido ya 37 años, 37, 38 años del peregrinar del pueblo en el desierto. Y esta es una experiencia culminante, que es después de esta experiencia cuando Moisés recibe esta palabra de Dios: no meterás al pueblo de Israel a la tierra prometida. Después de esta situación que vivió Moisés. Capítulo 20 de Números, a partir del versículo 2, dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Si usted es cuidadoso, nota que esta expresión está entre signos de admiración. Si usted está leyendo la Biblia, y si no, pues se lo digo, se lo informo, está entre signos de admiración. O sea que el pueblo le dijo a Moisés: la situación que estamos viviendo en este momento no la podemos sufrir. Mejor nos hubiéramos muerto juntamente con aquellos, dice ahí, cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y lo dijeron con emoción, o sea, con un sentimiento fuerte.
Entonces Moisés en ese momento fue sometido a una presión bastante fuerte. El pueblo encarándolo con estas palabras: ojalá nos hubiéramos muerto allá con aquellos que murieron. ¿A qué acontecimientos se está refiriendo el pueblo? Fíjese que se está refiriendo a aquellos que se rebelaron en contra de Moisés, diciéndole que a poco solamente a través de Moisés Dios podía hablar. Aquella rebelión que encabezó Coré, Datán y Abiram, si usted lo recuerda. Y que Dios obró ahí, y a todos aquellos que se habían rebelado. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios? Si usted ha leído ese capítulo, dice que para actuar con justicia hizo que la tierra se abriera, literalmente. Dice, y se los tragara vivos, a todos ellos y a sus familias y a sus posesiones. Y dice literalmente en la Biblia: entraron vivos al Seol. O sea, vivitos se los tragó la tierra, y luego la tierra se cerró de nuevo. Estos estaban diciendo: mejor hubiera sido que nos hubiera pasado eso a nosotros que estar viviendo esta situación que estamos viviendo en el presente. O sea, no tenemos agua para tomar, ni mis ganados tienen agua para tomar, ni mis hijos tienen agua para tomar. Mejor nos hubiéramos muerto así como murieron aquellos. ¿Usted cree que estaban diciendo realmente verdad el pueblo de Israel en contra de Moisés? No. Otra parte de esos que se rebelaron dice, y más bien aquellos que tenían el incienso, dice que fuego salió de Jehová y los consumió. A los que no se los tragó la tierra, el fuego los consumió. O sea, realmente el pueblo, hermanos, estaba quejándose en contra de Moisés y estaba diciendo que mejor ellos hubieran experimentado eso, pero realmente no estaban diciendo verdad. Pero eso hacía que Moisés, hermanos, se sintiera más cargado todavía. Mire, ¿por qué digo que no estaban diciendo verdad? Porque si usted lee con cuidado esa porción donde dice que la tierra se abrió y se los tragó vivos, dice literalmente ahí, dice, y todo lo demás del pueblo de Israel, dice, salieron corriendo, gritando y diciendo: no queremos que la tierra nos trague. Pues, tiempo después estaban diciendo: no, pues mejor nos hubieran tragado allá en la tierra. Oiga, no estaban diciendo verdad, pero lo decían como si fuera verdad, y Moisés lo estaba tomando así. Entonces, eso es permitir que palabras que vienen a nuestro oído, darle entrada directa, sin filtrarlas, sin ir a Dios. Hermanos, sí logra en un momento dado desestabilizar cualquier vida. Si logró desestabilizar la vida de Moisés, ¿cree que no va a poder desestabilizar cualquier otra vida? Claro que sí, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Continuamente estar en vigilancia, hermanos. A ver, ¿cómo está mi reacción? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué palabras dije? ¿Cuál fue mi actitud? Hay que estar continuamente vigilando nuestra actuación y haciendo las correcciones necesarias, porque va a haber cosas que nos van a decir, hermanos, que ni al caso, hermanos, ni al caso. Pero si las tomamos así, cuidado, puede ser fatal para nuestra vida y puede ocasionar que nuestro ministerio sea truncado ahí, hermanos. Ahí quede nuestro ministerio. Entonces no era cierto, pero lo estaban diciendo como si fuera cierto. Ahí mismo sigue diciendo el pueblo de Israel a Moisés. Dice: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Noten aquí cómo califica a ese lugar. Un mal lugar, dice. No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. O sea, ya antes se habían acercado a Moisés cuando había problemas y le habían dicho: no, ¿por qué nos has traído aquí? Nos vamos a morir. Pero aquí el pueblo le hace un agregado. Le dice: este lugar es un lugar malo. Mira, no hay vegetación, no hay higueras, no hay viña. O sea, lo enfatizan y lo detallan ahí, le restregan esto en la cara de Moisés.
Yo veo esto como un punto culminante que hizo que Moisés diera otro paso y que esas emociones del enojo y del agobio tomaran otra dimensión que no pudo controlar Moisés, y que Dios, sabiendo eso, entonces le dice: ya no vas a poder continuar en ese ministerio, no vas a poder llevar al pueblo para que posea la tierra prometida. Hay otro detalle que quiero abonar, hermanos, y me refiero a la pasión del duelo. Así le nombré yo, la pasión del duelo, que aunque no bíblicamente o literalmente no aparece alguna palabra que dé una indicación, pero yo creo que también influyó en el estado de ánimo de Moisés para dejar que sus emociones se rebasaran. Ahí mismo, que el capítulo que estamos leyendo, antes del versículo 2 está el versículo 1. Parece que hay una desconexión ahí, pero en el versículo 1 da una información el capítulo 20. Voy a leer el versículo 1 del capítulo 20 de Números. Dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí, dice ahí, murió María, y ahí fue sepultada. ¿Quién era María? Era la hermana mayor de Moisés. La pasión del duelo o la pasión de perder algún ser querido, hay ocasiones que también se vuelve una situación bastante fuerte, difícil de controlar. Y yo creo que también esto influyó en Moisés, en ese dolor, porque María era su hermana mayor. Y María había tenido una participación muy especial en los primeros años de Moisés, si usted recuerda, hermanos. Porque fue la que estuvo vigilando a Moisés cuando fue puesto en aquella canastilla en las aguas del río. Y ahí estuvo María vigilando a ver hacia dónde se encaminaba aquella canastilla y a ver dónde iba a parar Moisés. Estuvo vigilando ahí, estuvo al pendiente y vio que la hija de Faraón recogía aquella canastilla, o había una sierva de la hija de Faraón, y cuando la recogió, inmediatamente María fue a aquella mujer y le dijo: oyes, creo que necesitas a alguien que atienda a este niño, yo conozco a alguien. Y María fue y trajo a su propia madre, ¿verdad? Y dijo: mira, ella te lo puede cuidar. Y la hija de Faraón estuvo de acuerdo y cuidó, hermanos, en los primeros años de su infancia a Moisés, su propia madre. Entonces María tuvo una intervención interesante, y yo creo que Moisés, hermanos, sabía esto y guardaba un especial sentimiento, amor, cariño hacia María. Entonces, al saber que María había muerto y fue sepultado, yo creo que no pasó inadvertido en Moisés. Había un dolor en su corazón que, aunado a la cuestión del enojo, aunado al agobio, hermanos, hizo que avanzara y cogiera otro nivel esas pasiones, hermano. Y esto hizo que Moisés diera ese paso, en lo cual perdió la oportunidad de seguir adelante en su ministerio. Dios nos ha hecho seres con sentimiento, hermanos. No es pecado el hecho de sentir emociones, no es pecado. El pecado es dejar que esas emociones rebasen los límites permitidos. Eso sí es pecado, y cuando no se controlan, hermanos, pueden ocasionar grandes pérdidas. En un momento de pasión, hermanos, David cayó en un pecado bastante fuerte, en adulterio, en un momento, un rato ahí. En un rato Esaú, hermanos, vendió su primogenitura, en un rato de hambre, de pasión, dejó que llegara a otros límites la pasión de la necesidad de alimento, y vendió su primogenitura. Después la quiso procurar con llanto, recuperarla, y ya no pudo. Hubo otros personajes, hermanos. Saúl también, en un momento dado de agobio, de presión, ofreció un sacrificio que le pertenecía solamente al sacerdocio,
y incurrió en una falta que hizo posible que fuera desechado, hermanos, del reino. Saúl. Judas, en un rato de ambición, de querer coger más dinero y sentir en sus manos esa facultad, vendió al maestro. Después lo lamentó bastante fuerte, pero ya no pudo recuperar lo que tenía. Entonces, hermanos, en un rato, en una pérdida, en un momento podemos perder los estribos, salirnos de casillas, hermanos, y cometer algo que va a marcarnos, hermanos, por el resto de nuestra vida. Y a lo mejor perdimos. Nuestro ministerio se trunca en ese momento. Advierto pues y les digo, hermanos, hay que estar vigilando, hay que estar al pendiente, ¿sí? En cualquier señal que usted advierta, hay que detenernos, hay que hacer un análisis profundo, hay que ir a Dios. Hay que pedir de su gracia, hay que poner todo de nuestra parte, hermanos, para no avanzar en esa línea, sino que hacer las correcciones necesarias. Dios ya nos había advertido, el mismo Jesús nos advirtió, hermanos, que aquellos que quisieran ser sus discípulos fueran dotados de ciertas características. Usted recordará ese versículo clásico: aquel que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo. O sea, no puedes renunciar a tus sentimientos, pero aquellos que tú sientas que en un momento dado están demandando algo, debes de sujetarlos, debes de negarlos. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme cada día, sígueme todos los días. Cada día debemos de evaluar si eso es una premisa para nosotros en esa vida de servicio, hermanos, que estamos manifestando delante de Dios. Es un imperativo hacerlo. Advierto, hermanos, advierto que esto no es sencillo. Regularmente aquellos que están involucrados en el servicio, hermanos, pueden pasar por alto esta cuestión. Entonces, insisto, es una palabra de advertencia. Si queremos permanecer ahí en esa vida de servicio, hay que vigilar que nuestras pasiones, hermanos, no nos rebasen, porque es sumamente peligroso. Número 2, aparte de que Moisés permitió que las pasiones lo rebasaran, doy una respuesta más a la pregunta: ¿por qué Moisés experimentó un ministerio trunco? Porque no siguió las indicaciones al pie de la letra. No siguió las indicaciones al pie de la letra. Sigo en la lectura del capítulo 20 de Números. Después de que el pueblo confrontó a Moisés y Moisés escuchó todo, dice el versículo 6: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, aquí están las instrucciones que Dios le está dando a Moisés cómo debería de actuar: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Aquí está la instrucción que Dios le da a Moisés: toma la vara, junta a la congregación, vayan a la peña y háblale a la peña. Háblale a la peña. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos agobiados, estamos cargados? Es difícil escuchar la voz del Señor, las indicaciones precisas de Dios. Es difícil. Hay mucho ruido. Y aunque fue clara la sentencia de Dios, toma la vara, junta a la congregación y háblale a la peña, y la peña dará el agua necesaria. Moisés quizá se desconectó en ese momento de la voz del Señor y dijo: tomar la vara, ir a la peña, sacar agua,
ya entiendo, porque ya antes había sucedido algo parecido. Si usted se va atrás en la Sagrada Escritura, ya había sucedido algo parecido. Esto al principio del peregrinar. Esto fue al final del capítulo 20 de Números, pero al principio había sucedido algo parecido. También había faltado agua y el pueblo había murmurado en contra de Moisés, y Dios le dijo a Moisés: ¿sabes qué? Ve, toma la vara, ve a la peña y golpea la peña. Moisés dijo: va a ser lo mismo. O sea, no prestó un oído fino a la voz del Señor. Y hay una razón. Estaba agobiado, las pasiones se habían rebasado. Entonces es difícil prestar un oído atento en ese momento. Allá en la primera ocasión sí era golpear la peña, pero aquí no, era háblale a la peña, háblale a la peña. Y mire, Moisés se dejó llevar y dijo: así como Dios lo hizo la primera vez, lo hará también en esta vez. No hay duda, Dios no ha cambiado, es el mismo. Pero no, Dios sabe que cada circunstancia es diferente, hermano. Aunque tenga algunas notas parecidas, pero siempre habrá una nota diferente y habrá una instrucción muy particular para nosotros, para enfrentar esos momentos de crisis. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Seguimos leyendo en el capítulo 20. Dice: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Es una nota más para decir que estaba agobiado. Moisés estaba enojado. Les llamó rebeldes. Oigan, rebeldes. Está en signo de admiración también. Dice: osemos acá hacer salir agua de esta peña. Entonces, fíjese, aquí está el punto, 11, versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. 3 cosas hizo Moisés aquí. 3 cosas que Dios no le indicó. Número 1, en lugar de hablarle a la peña, golpeó la peña. Y no la golpeó así, nada más, sino que cuando la Biblia dice alzó la mano, quiere decir que le pegó, pero le pegó con ganas. O sea, agarró vuelo. Agarró la vara, levantó la mano y asestó un golpe a la peña. Y dice ahí que no solamente lo hizo una vez, sino lo hizo ¿qué? 2 veces. Oiga, sí está pesado. Pasar por alto la indicación de Dios y hacerle agregados de esta magnitud. Yo a esto le llamo que lo hizo con 3 agravantes con la A. Fue un acto agresivo, en primer lugar. Un acto agresivo. Fue un acto acentuado, o sea, le dio con ganas. Y fue un acto acumulado. Lo hizo 2 veces. No era algo para dejarse pasar nada más así, hermanos. No. Era algo fuerte lo que había hecho Moisés ahí. Y aunque pudiera haber algunas mitigantes a su actitud, pero delante del Señor usted sabe, hermanos, que en aquel día no va a haber. Si cometimos algo, va a haber una sanción para nosotros. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos que no debemos poner palabras en la boca de Dios, que no debemos atrevernos a hacer algo que Dios no nos haya indicado, aunque sea una realidad. Porque el pueblo era rebelde, sí era rebelde, pero Dios no le había indicado que dijera eso delante del pueblo. El pueblo merecía, hermanos, ser regañado, sí merecía ser regañado, pero es cuando Dios pone en el corazón de la persona a hacerlo de esa manera, no cuando se le antoja hacerlo, y mucho menos cuando está siendo dominado por las pasiones. Hermanos, si el Señor no ignoró estos actos en la vida de Moisés, ¿cree que va a ignorar
algunos actos no correctos que nosotros hagamos? Porque Moisés era un siervo del Señor. Si usted va a la Biblia, va a encontrar por lo menos 38 veces que dice literalmente ahí: Moisés, siervo de Jehová. Moisés, siervo de Jehová. Moisés, siervo de Jehová. Si no pasó por alto esta actitud de Moisés, pasará por alto nuestras actitudes, hermanos. Cuando enojados, airados, molestos, agobiados o sintiendo dolor por la pérdida de algún ser querido, esto será justificable que nosotros, hermanos, volquemos nuestro enojo sobre los demás y entonces queramos hacer y deshacer. No es justificable esta situación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. No dejar que las pasiones, hermanos, nos rebasen y seguir las indicaciones al pie de la letra como el Señor lo ha marcado. Mire, aunque la necesidad fue cubierta porque el resultado fue satisfactorio, salió agua suficiente de la peña, y aunque solamente Jehová y Moisés sabían que le había indicado, Dios no pasó por alto esto. Dios no se hace de la vista gorda, hermanos. Dios no tiene preferidos. Dios es justo. Dios es justo. Y si alguien de los que está sirviendo comete alguna falta, hermanos, Dios va a obrar. De repente veo mucha preocupación en algunos hermanos. Pues mire, él está sirviendo, él está haciendo esto y hay alguna actitud en su vida que no es correcto. Yo le digo, no se preocupe, el Señor va a obrar y si el Señor obra, va a obrar con justicia y Él lo va a hacer de la manera correcta y adecuada. Así que no haya mucha preocupación, el Señor lo va a hacer. No, Dios no es un Dios que podamos manipular a nuestro antojo y que podamos comprarlo a Él diciendo, no, pues Dios, ¿sabes qué? Pues nada más tú y yo sabíamos, tú me dijiste que le hablaba a la peña, pero pues en ningún elemento del pueblo lo supo y yo lo golpeé, Señor, entonces pues pásame esta situación, hombre, pues, ay, como quiera lo hacemos, ahí nos arreglamos, Señor. No, el Señor no obra así, aunque nadie más lo haya sabido, pero al saberlo Dios, es suficiente, es suficiente. A nosotros nos encanta decir que tenemos un Dios poderoso y mayormente cuando pensamos en que Dios va a hacer un milagro, ¿verdad? Dios es poderoso para hacer este milagro y levantar y sanar, y Dios es grande y poderoso, es extraordinario. Cuando se trata de recibir algo, hermanos, pero cuando se trata de que corrija nuestra vida, como que queremos que Dios no sea poderoso y que no obre en justicia. Queremos tener un Dios que podamos manejar a nuestro antojo, pero Dios no se presta a eso, hermanos. No se presta. Dios, hermanos, demandó algo fuerte de Moisés porque le había dado una encomienda bastante fuerte. Y además de eso, hermanos, además de eso, Dios le había dotado a Moisés de todo lo necesario para que él pudiera resistir la situación crítica. De todo lo necesario. Mire, pudiéramos hablar a lo mejor que Dios es injusto cuando está pidiendo algo que Dios no ha dado los elementos necesarios para poder hacer aquello o recibir aquello. Pero Dios, hermano, siempre nos dotará de lo necesario para que nosotros podamos responder correctamente. Correctamente. ¿A qué me refiero? Mire, recuerda que Moisés le había dicho, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Recuerdan esa petición de Moisés a Jehová? ¿Y qué fue lo que hizo Jehová? Está bien, mi presencia irá contigo. Y hace un agregado ahí, mi presencia te dará ¿qué? ¿Recuerdan eso? ¿Te dará qué? ¿Te dará qué? Descanso, te dará reposo. Quiere decir que si echamos mano de la presencia de Dios, ¿qué va a suceder cuando las emociones, las pasiones están rebasadas, hermanos? Sabemos que Dios está ahí, entendemos, y entonces, hermanos, esa pasión, mire, va otra vez a cobrar los límites correctos. ¿Qué pasó entonces en Moisés? ¿No se dio cuenta de la presencia de Jehová ahí? ¿No dio ese paso? Por eso es que dejó que sus emociones alcanzaron otros límites. Mire, la palabra
hebrea para presencia es la palabra panim y significa rostro, faz o cara. O sea que ahí estaba el rostro de Dios, estaba la cara de Dios, estaba la faz de Dios a disposición de Moisés, para, como diciéndole, mira, si el pueblo te da una cara agresiva, una cara de odio, una cara de rencor, mira, mi presencia te va a dar descanso. Mira mi rostro es de paz, es de tranquilidad, es de ánimo. Moisés, adelante, no deje que esto te rebase, Moisés, no deje que esto vaya a otro nivel. Pero Moisés no pudo controlar ese punto. Y aparte de la presencia, Dios le hizo un agregado más. Mire, allí en la porción que estamos leyendo, en el versículo 6 hay un dato. Dice, y fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Dice ahí algo interesante. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Aquí no dice la presencia de Jehová. Dice que la gloria de Jehová. ¿Saben que hay una diferencia entre la presencia de Jehová y la gloria de Jehová? Sí hay diferencias. Remitiéndonos a la misma palabra hebrea, ya dijimos que para la palabra presencia es la palabra panim, pero para la palabra gloria es la palabra kabod. O sea, kabod es gloria. Y esto es algo más extraordinario. Kabod significa peso, significa gran cantidad, significa reputación. Quiere decir que entonces Moisés, aparte de tener a disposición la presencia de Jehová, el rostro de Jehová, la faz de Jehová, tenía a su disposición la gloria de Jehová, la kabod de Jehová, el peso de Jehová, el gran peso. Tenía la reputación de Jehová, de Dios. Oiga, si la presencia de Jehová le iba a dar descanso, ¿qué no iba a proveer la gloria de Jehová, hermanos? ¿Qué no iba a hacer la gloria de Jehová en aquel hombre? ¿De qué lo iba a dotar? Si hubiera permitido que la gloria de Jehová lo arropara en ese momento, otra reacción habría tenido Moisés. Otra cosa se habría dicho de Moisés. Moisés habría podido concluir su ministerio, había podido meter al pueblo de Israel a la tierra prometida y él mismo había entrado también a la tierra prometida. Hermanos, cuando Dios nos pide algo es porque nos da lo suficiente para poderle responder, hermanos, de la manera correcta, y pone a nuestra disposición no solamente su presencia, sino también su gloria, esa gloria, hermanos, que cuando obra en nosotros nos arropa, nos cobija, nos vigoriza y nos hace ver las cuestiones desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, desde otra distancia, hermanos. Y es cuando obramos de acuerdo a cómo Dios lo haría, cómo Dios lo obraría. Moisés ya había tenido otras experiencias que cuando le había dado lugar a la gloria de Dios, la reacción de él había sido diferente. Capítulos atrás, en el capítulo 16, vemos una reacción diferente en Moisés. Y cuando Dios dijo, voy a destruir este pueblo, ¿sabe qué fue lo que hizo Moisés? Porque ahí también habla de la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Dijo, no, Señor, no hagas esto. Y en lugar de acusar al pueblo, lo que hizo es, hermanos, hizo remisión con el pueblo. No lo acusó, no lo regañó, no hizo más, porque le dio lugar a la gloria de Dios. Hermanos, la gloria de Dios está a nuestra disposición. Amados servidores, amados hermanos que están sirviendo, que estamos sirviendo en la obra del Señor. Hermanos, vamos a seguir adelante en esta labor.
hermanos, dándole lugar no solamente a la presencia de Dios, sino a la misma gloria de Dios que estará a nuestra disposición. Y si así lo hacemos, hermanos, podremos seguir desarrollando de la manera correcta el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuidemos entonces nuestro comportamiento, amados hermanos. Cuidemos y demos lugar a Dios para que nos corrija, para que nos guarde, para que nos llame la atención, hermanos, a tiempo. Y no tengamos que lamentar esta situación. No quiero que nos suceda lo que sucedió a Moisés, que su ministerio fue truncado. Fue truncado. Hermanos, les pido por favor que se pongan de pie. Voy a hacer una invitación, hermanos. Un movimiento, aunque sea breve, hermanos, pero voy a hacer una invitación. Quiero que pasemos aquí al frente, hermanos, todos aquellos hermanos que están involucrados en alguna labor en la iglesia, que están haciendo algo, hermanos, en la iglesia, en su obra. Quieren venir aquí al frente, hermanos, para decirle al Señor: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Estoy pasando por alguna situación y sí que está pasando por presiones. Ponemos esta situación en las manos del Señor y le decimos a Dios: Señor, aquí está mi vida. ¿Quieren hacerlo, hermanos? Yo le invito a que lo hagamos. Véngase, hermanos, aquí. Usted sabe, hermanos, si tiene algún cargo, está haciendo alguna labor, está ministrando, está enseñando, está ahí en la música, está en la alabanza, está en alguna comisión, hermanos, está en alguna tesorería. Hermanos, estamos sirviendo al Señor y tenemos contacto con gente, con el mismo pueblo del Señor que estamos ministrando. Y si no somos cuidadosos, hermanos, cualquier situación puede contribuir y hacer algo en nuestras vidas que hermanos tengamos que lamentar después. Yo creo que estamos a muy buen tiempo. Vengamos aquí a la presencia del Señor y digámosle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Tú conoces la situación que me están rodeando. Si está viviendo en crisis bastante fuerte, es un momento muy preciso para decirle al Señor: aquí está mi vida. Amados hermanos que ustedes están en la congregación, a lo mejor no está sirviendo en este momento, no ha habido la oportunidad o simplemente está esperando. Yo le invito también que cuando llegue el momento tenga esta palabra en cuenta y pueda ayudarle en esta labor de servir al Señor. Amados hermanos, vamos delante del Señor a poner nuestro corazón en sus manos. Mi Señor y mi Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en esta hora, Dios. Para nosotros es un gran privilegio estar trabajando en tu obra. Señor mío, nadie nos ha obligado a hacerlo. Lo hacemos con todo nuestro corazón. Lo hacemos, Señor, con todo nuestro deseo. Pero también somos hombres y mujeres que estamos sujetos a pasiones y que cuando no somos cuidadosos, cuando no estamos al pendiente vigilando nuestra actuación, podemos ser rebasados por alguna situación, ya sea por la pasión del enojo, ya sea por el agobio, por la carga que sentimos, ya sea por algún duelo que estamos viviendo, por la pérdida de algún ser querido, Señor. Y esto pueda contribuir para, Señor, descuidarnos en esa vigilancia de nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que en esta mañana la presencia tuya y la gloria tuya, Dios, obre en nuestro corazón. Seamos conscientes, Dios, de que tu gloria y tu presencia, tu rostro y tu reputación, Señor, tu esencia, tu ser, está a nuestra disposición, y que ante todas estas ventajas no podrá haber ninguna justificación. Cuando tú, Señor, obrando en justicia, tengas que decir: hasta aquí llegaste, no podrás continuar en este ministerio. Tu testimonio, tu forma no ha sido perfeccionada, por lo tanto no vas a concluir esta labor. Será momento de que concluya tu vida y tu ministerio. Aleluya, que no sea esta la voz del Señor estorbando, indicando que no podamos continuar en nuestra vida.
sino al contrario, que sea esa voz que en boca de otro personaje, otro apóstol dijo: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de vida. Ayúdanos, Señor. Sabemos que es difícil, no es sencillo ser acusados, recibir críticas, no es sencillo que digan cosas no verdades de nosotros. Sin embargo, Señor, para eso está tu presencia, para eso está tu gloria, para compensar, para superar esa situación. No, tú dices otra cosa de nosotros. El hombre podrá decir eso, pero tú dices otras cosas a nuestra vida. Señor, si alguien de mis hermanos que está involucrado en el servicio está pasando por crisis fuerte, Señor, sea tu mano gobernando su corazón, su vida. Sea tu mano maravillosa, Señor, trayendo ese bálsamo precioso que hace que el agobio tome el lugar correcto de un dolor llevadero delante de tu presencia. Que ese enojo, Señor, no alcance las dimensiones, sino que sea vaciado en ti y allí encuentre descanso para su alma y para su espíritu. Amado Señor, aquí estamos delante de tu presencia. No es sencilla la labor, claro que no. Ni tampoco, Señor, es una labor cualquiera. El servirte a ti, Señor, es una obra grande y extraordinaria. Ruego pues que tu gracia y tu gloria nos asistan en todo momento. Pongo pues en tus manos a cada uno de tus hijos. Muchas gracias, amado Señor. Muchas gracias, precioso Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor, sean dadas a ti. Gracias, muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo eres Dios. Aleluya. Gracias, Jesús.